Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París la franco-venezolana Lola Vallejo, experta en cambio climático. Lola, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Usted es directora del programa Clima del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de París, del IDRI. Pese a las advertencias de los científicos, sigue habiendo gente, incluso líderes mundiales, que ponen en duda y que niegan el cambio climático. ¿Cuáles son las evidencias científicas que hay hoy en día sobre ese cambio climático? Pues primero necesita decir que la ciencia es muy clara para quien la quiere conocer. Existe un grupo de científicos que se llama el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, o IPCC, que ha hecho 5 informes de evaluación de los conocimientos científicos desde 1988. Y son todos muy claros sobre el hecho que el clima está ya cambiando. Primero, sobre las temperaturas. Los científicos dicen que hemos ganado más de 1 grado desde la época preindustrial. 17 de los años más calientes jamás registrados ocurrieron desde 2000. Y esas temperaturas tienen varias consecuencias, pero quiero hablar rápidamente de 2. Primero, sobre las capas de hielo. Porque por el deshielo del océano Ártico vemos que hay, por ejemplo, 2 rutas marítimas que fueron abiertas este año en Rusia y en Canadá, y que eso tendrá consecuencias enormes sobre el comercio mundial, y eso es una consecuencia directa del cambio climático. También los océanos se están calentando, acidificando por el carbono que emitimos, y vemos el blanqueamiento de la barrera de coral, o también un fenómeno a lo mejor un poco más cerca de las personas que nos escuchen. Un océano más caliente quiere decir un desarrollo de la actividad ciclónica, es decir, huracanes más frecuentes y más severos, y eso impacta mucho a las islas del Caribe y también a los Estados Unidos. Por ejemplo, vimos el año pasado los huracanes Harvey y Irma, que son una ilustración muy clara de lo que vamos a ver más a menudo con el cambio climático. Que están relacionados directamente con ese cambio climático. Sí, entonces hay estudios que tratan de hacer ese enlace directo. Quiero decir que el más importante que tenemos que recordar no es enlazar un evento específico con el cambio climático, sino que los eventos extremos más frecuentes y más severos son una ilustración directa de lo que vamos a ver mucho más con el cambio climático. Había mucha euforia y mucho optimismo en 2015 con ese histórico acuerdo alcanzado en la COP21 de París, donde los países se comprometieron a limitar el calentamiento a 2 grados centígrados, incluso a trabajar por llegar a 1,5 grados. Pero 3 años después, y de cara a la COP24 de Polonia, la euforia parece que se ha calmado, sobre todo por el cambio de actitud de un país, de Estados Unidos, que es el más contaminante después de China, y por las declaraciones de su presidente, Donald Trump. ¿Qué consecuencias puede tener o ya está teniendo sobre ese acuerdo? Es verdad, el enlace entre China y los Estados Unidos ha estado clave para el Acuerdo de París y para tener ese acuerdo mundial. Y ahora la elección de Trump ha cambiado muchas cosas y estamos en un mundo muy diferente. También podemos ver el cambio de gobierno en Australia o en Brasil, que también lleva muchas preocupaciones para el futuro. Con la llegada de Bolsonaro, ¿no? Con la llegada de Bolsonaro, sí, exacto. Pero lo importante es de acordarnos que el Acuerdo de París es un acuerdo mundial. Son casi 200 países que lo han firmado, la mayor parte lo han ratificado, y es un esfuerzo colectivo. Necesitamos más líderes para ponerlo en marcha y seguir avanzando con la implementación de este acuerdo, pero no podemos
parar completamente frente a esas dificultades. Es decir, es aún más importante hoy de hacer los esfuerzos que son necesarios en la COP el mes que viene. China es el país más contaminante del planeta actualmente y quiere liderar esa lucha contra el cambio climático. De hecho, es líder en energías limpias que exporta a todo el planeta, pero ¿es suficiente? La posición de China es muy particular porque ellos son la fábrica del mundo, ¿no? Producen cosas que todos utilizamos y por eso tienes esas emisiones muy altas. Pero también han debido hacer mucho sobre el cambio climático también por razones domésticas, porque la polución atmosférica es un riesgo tal en China que ha forzado a los gobiernos, aunque se no lo querían, a tomar ese problema con serio. Y también el vacío que ha dejado los Estados Unidos es una oportunidad para China para demostrar que es el líder que puede reemplazar el papel de los Estados Unidos. Pero el primero test de China será de ver si ellos pueden en realidad aumentar la ambición que es necesaria para cumplir con el Acuerdo de París, porque han hecho mucho y sin ellos sería imposible tener ese acuerdo, pero también deben hacer mucho más. Leía un informe, porque bueno, hablamos mucho de China y Estados Unidos, pero leía un informe de 2 centros de estudios británicos y uno estadounidense que afirma que solo 16 países de los 197 del Acuerdo de París están cumpliendo con esos compromisos, entre ellos Costa Rica y Perú. Y en esa lista de buenos alumnos no hay ninguno de la Unión Europea. ¿Cómo se explica? Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre varias cosas. Primero, hay lo que los países definen como metas cuantificadas para reducir sus emisiones. Y en esa zona es verdad que Europa puede hacer más, y no solo para decir metas más ambiciosas al nivel internacional, sino para definir esas metas en las leyes que se apliquen en los diversos países europeos. Tenemos que ver que en Europa los países son muy divididos sobre el tema de la ambición climática. Hay países que quieren hacer más y hay países que quieren hacer menos y temen de acelerar la transición ecológica. Entre ellos países del este de Europa o como en Polonia que tienen cantidades de carbón y usan carbón para producir electricidad. Pero entonces eso es un reto mayor para la Unión Europea. Pero a pesar de esas divisiones, también hay países que avanzan y siguen avanzando. Y aquí quiero notar el ejemplo de la España, que después del cambio de gobierno ha hecho muchísimas cosas para avanzar la transición ecológica, como pasar una ley de transición ecológica y definir metas para el desarrollo de las energías renovables, también haciendo un acuerdo para terminar con las minas de carbón en España. Y salir del impuesto al sol, que era una barrera muy fuerte para el desarrollo de la energía solar, por ejemplo. En el caso de Francia, su instituto, el IDRI, es muy categórico, ¿no? Según un estudio publicado hace pocos días, las emisiones de efecto invernadero han aumentado en 2017 después de 10 años a la baja. ¿A qué se debe? Nuestro informe se enfoca sobre 4 sectores que nos parecen muy importantes para la transición energética y climática. Y lo que vemos es que en esos 4 sectores, que son la energía, el transporte, la industria y la agricultura, no vemos los cambios de los cuales sabíamos que necesitamos para tener una transición efectiva.
En realidad, Francia no ha empezado a hacer los cambios que son necesarios, como tener una política eficaz para reducir el consumo energético de los edificios, o para reducir la demanda de transporte, o pasar con vehículos bajo carbono. El sector de la agricultura también es muy interesante porque nosotros producimos mucho también para exportar en el resto de Europa, pero ya sabemos que si queremos cumplir a nuestros objetivos de cambio climático, pero también de protección de la biodiversidad, es necesario de cambiar completamente la manera con la cual producimos productos agrícolas. También hicimos un otro informe sobre el papel que podría tener la agroecología en Europa para cumplir esas diversas metas. La cita de Polonia debería servir para poner en marcha los instrumentos para alcanzar los objetivos de París. ¿De qué instrumentos se hablan concretamente? Entonces, hay dos hitos que tienen que haber éxito en Polonia. El primo es todos los países que han firmado el Acuerdo de París habían compromisos, esfuerzos prima de la firma del Acuerdo de París en 2003-2014. Y esos esfuerzos ya no son adecuados con el objetivo colectivo del Acuerdo de París y también lo que nos dice la ciencia. Entonces hay un proceso y el proceso empieza en esa COP de Polonia, de Katowice, para aumentar los esfuerzos y los compromisos que ponen los países frente a la comunidad mundial. Eso es el primo objetivo, el primo hito de esa COP. El segundo es sobre las reglas del juego del Acuerdo de París. Y puede parecer un poco técnico, pero es muy importante porque este acuerdo internacional tiene como mecanismo que en vez de forzar los países a repartir el esfuerzo entre ellos, es basado sobre la soberanía nacional y cada país tiene que definir los esfuerzos y los compromisos que tiene sentido para ellos. Pero ese sistema solo puede funcionar si todos son claros sobre los esfuerzos hechos por cada uno y también lo que necesitan para tener esos esfuerzos en realidad en los países, es decir, la finanza, etcétera. Y eso es el segundo. Tener esas reglas del juego es muy importante para operacionalizar el Acuerdo de París. Pues era una cita clave. Muchísimas gracias, Lola Vallejo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.